tanto, queremos iniciar con este acto, con este evento, conocernos mejor, queremos iniciar una nueva relación con los medios de comunicación, con la sociedad en definitiva, y es poneros a disposición un compromiso, el compromiso de GECA de conocer un poquito mejor el mercado audiovisual. Y periódicamente vamos a hacer lo que hemos llamado el informe GECA. El informe GECA es eso, es una forma de relacionarnos con vosotros, que nos vamos a comprometer trimestralmente a plantearos un tema y compartir las inquietudes y analizarlo desde todos los ángulos posibles, desde toda la experiencia que nos dan los 25 años que ya hemos cumplido en GECA y de conocimiento del mercado nacional y de los mercados televisivos internacionales. Y empezamos con este primer número, lo llamamos ahí el retraso sistemático del prime time hace bajar el consumo lineal e impulsa las OTTs. Porque es verdad que hay como en el ambiente flota una idea, el consumo está bajando, la televisión tradicional se está muriendo. Y claro, nosotros no queremos ser apocalípticos, pero tampoco queremos ser complacientes con lo que está ocurriendo. Cuando en otras décadas se hablaba de la radio que iba a morir porque había surgido la televisión, la radio no solo no ha muerto, sino que tiene un vigor muy sólido, incombustible. ¿Qué le va a pasar a la televisión tradicional con las OTTs, con las nuevas pantallas que están surgiendo? Pues no sabemos lo que va a pasar, pero creemos que hay una solidez suficiente porque la televisión hoy por hoy reúne espectadores y puede crear experiencias que no crea la televisión en diferido, la televisión en demanda, experiencias compartidas. Y esas experiencias compartidas crean un potencial publicitario de crear marca que no lo tiene y no lo da la fragmentación y ni siquiera un consumo que pueda ser disperso bajo demanda y a elección de cada espectador. Pero queremos también ser críticos porque es verdad que en España está ocurriendo todo eso, como ocurre en Estados Unidos, como ocurre en Francia, la aparición de nuevas pantallas, pero también en España se dan unos condicionantes que es el hambre con las ganas de comer. Vale, están apareciendo nuevas formas de consumir, pero también estamos facilitando que la televisión tradicional no sea todo lo sólida que debería ser. De ahí que pongamos el acento a ese retraso sistemático del prime time. Y es una realidad, yo creo que todos somos conscientes, aunque no nos hemos dado cuenta, porque se ha producido en un proceso desde que apareció la televisión privada en los primeros años 90, Antena 3, Telecinco, luego ya más tarde apareció La Sexta, 4, no nos hemos ido dando cuenta de cuándo veíamos televisión, a las horas que lo veíamos y a las horas que la estamos viendo ahora, cuando queremos ver nuestra serie favorita, nuestro reality, nuestro talent, no nos hemos dado cuenta. Pero es que ya no hablo de la época del monopolio de televisión española. Los programas empezaban a las 9:30 cuando acababa el telediario. E incluso en invierno el telediario empezaba a las 8:30, acababa a las 9 y ahí empezaban los programas de prime time. Sin embargo, ahora mismo, bienvenidas, ¿qué tal? Por aquí, si queréis tomar sitio, sin problema, como queráis, decía que en la época del monopolio los programas empezaban a las 9 en invierno y a las 9:30 en verano. Y poco a poco apareció la televisión privada, aparecieron nuevas cadenas, La Sexta, 4, aparecieron los canales TDT, y sin darnos cuenta nos encontramos que los programas nos empiezan casi a las 11 de la noche. Entonces, hablamos mucho de conciliación familiar, los comercios, hay un debate social, pero no nos damos cuenta, o la televisión yo creo que todavía no es consciente de que esto tiene unos efectos. Esto provoca unos condicionantes inmediatos sobre, hombre, si un programa empieza a las 11 y me dura 3 horas, como puede durar fácilmente un reality, un talent, o incluso una serie española o una película en televisión lineal, te dura 150 minutos fácilmente. Si eso es así, si empieza a las 11, a la 1:30, no me acuesto. Es que tengo que madrugar a las 7, es que mis hijos no sé qué, es que tengo que hacer no sé cuántos. Esto tiene unos efectos, esto no sale gratis, hemos poco a poco, hasta llegar a unos tiempos que esto no se da en ninguna parte del mundo. Y veremos la singularidad del mercado español. ¿Qué está ocurriendo en España? Bueno, evidentemente hay muchos efectos, el consumo se está diversificando, se está transformando, es como la ley, ¿no? Nada se pierde, todo se transforma.
pues el consumo, que es tiempo, ¿no? Es tiempo que dedicamos a hacer, y el tiempo son 24 horas, pues a lo mejor hemos llegado a niveles que estábamos, los que vivimos de la tele y del mercado audiovisual, estábamos muy mal acostumbrados. Que alguien dedicara a ver televisión 246 minutos al día, es decir, más de 4 horas, es una barbaridad, es un lujo, ¿no? Estamos con la gente, o sea, cualquier comerciante que le dijéramos, o cualquier empresa que dijera que su cliente o su consumidor, su usuario, iba a dedicarle esa cantidad de tiempo, 4 horas es una barbaridad. Pero claro, ni tanto ni tan calvo. Habíamos llegado, esta es la evolución del consumo en minutos, esos son minutos por individuo, con independencia de que haya visto o no televisión, es decir, estamos dividiendo la audiencia por el total del universo español, los 40 y pico, 48 millones de españoles que somos. En los años 2000 el consumo empezó a subir, era lógico, la oferta de canales estaba aumentando, llegó el apagón analógico, llegaron los canales TDT, llegó 4, llegó la sexta, empezó a subir y alcanzamos un techo histórico en el año 2012, 246 minutos de visionado de televisión. Un lujo para el programador de televisión, para el anunciante, para los productores de televisión, era un lujo tener cautivo a una persona frente a tu medio, frente a tu negocio, era un lujo. Y ahora hemos entrado en una dinámica que hemos sombreado ahí en rojo, que nos está haciendo bajar el consumo, y hemos llegado al año 2018 con 228 minutos por individuo al día. Estamos en niveles de 2008, 2009, o sea, hemos retrocedido. Algo, dice, bueno, es que todavía seguimos viendo mucha televisión, pero es que también tenemos muchísima oferta de televisión. España tiene la televisión de pago gratuita, como nos llaman. Tú te vas a México, te vas a Ecuador, te vas a Estados Unidos y dicen, es que en España la televisión de pago es la TDT. Efectivamente, tenemos tal cantidad de canales que estos datos de consumo parecen no corresponderse con eso. Buenos días. Si nosotros, aquí hay un disfraz porque la gente, las personas que trabajamos en televisión, pues somos cucos y hacemos truquitos, ¿no? Y de repente en la audiometría se crearon nuevas métricas y de repente desde 2018 se mejoró los análisis de audiencia incorporando el concepto de invitados al consumo de televisión, a los datos de audiencia. Kantar, a partir de 2018, empezó a medir como medía siempre, es decir, miembros del hogar, y añadió los invitados. Claro, si tú quieres comparar 100% en términos homogéneos y en términos de equilibrio, si quieres comparar toda esta serie histórica con lo que ha ocurrido en 2017 y 2018, vamos a quitarles los invitados. Si quitamos los invitados, el consumo todavía es mucho menor, 225 en 2017, 216, ¿os acordáis que estábamos en 228 con invitados? Aquí hay como una especie de maquillaje, de disfraz, que realmente, si comparamos en términos de igualdad, nos hace ver que el consumo ha bajado mucho más de lo que las cifras aisladamente consideradas nos hacen ver. Estamos en un mínimo que solo encontramos en esta serie histórica, solo estamos por encima de lo que ocurrió en el año 2000 y 2001. Estamos retrocediendo muy deprisa. Rápidamente hay que hacer una relación. Si tú esta curva de bajar el consumo lo pones en relación de cómo el prime time estelar se ha ido retrasando, parece que hay una lógica que no cabe por menos que establecer una relación. ¿Qué está pasando en España? Empezar los programas a las 11 de la noche crea un efecto, y el efecto se hace notar en el prime time. Esta es la evolución del prime time desde el año 2009. Hemos llegado a promedios de más de 17 millones. En 2012 y en 2013, cuando se produjeron esos hitos históricos, esos récords, fácilmente la televisión tradicional sobrepasaba los 17 millones. Y de repente en esa zona roja que vamos atravesando en este momento,
ya por primera vez en la década hemos bajado de la referencia, de la barrera de los 16 millones y en tendencia descendente. Vale, hay muchas OTTs, nuevas formas de ver el consumo, pero ojo, que es que los programas empiezan a las 11 de la noche y a las 11 de la noche cuesta mucho plantearte ver un programa de 3 horas o una serie de hora y media o una película que te puede durar 150 minutos sin tener que pensar, es que mañana madrugo y me levanto a las 7. El hambre con las ganas de comer, nuevas formas de ver televisión, nuevas OTTs, nuevas pantallas, televisión bajo demanda, sí, como en el resto del mundo. Pero en España debemos añadir que el hambre con las ganas de comer significa que le estamos poniendo una puerta abierta, estamos abriendo, invitando a la gente a decir, vale, no voy a ver ese programa de 3 horas, me cambio a una OTT o apago la televisión directamente. Abajo lo tenemos expresado en minutos, pero bueno, la relación es la misma. Vamos a analizar 2 modelos de parrilla. ¿Esto cómo empezó? ¿Por qué España es diferente al resto del mundo? ¿Por qué en Estados Unidos la conciliación familiar en términos de televisión existe, o existe en Francia, o existe en Italia, o existe en Colombia? ¿Y por qué no existe en España? Todo esto empezó hace muchísimo, cuando arrancaron las privadas, y se apareció el concepto de programas que yo he llamado programas comodín. Estoy hablando de programas que eran como una especie de sala de espera que se ponían delante antes del programa estelar en algunas cadenas y tenían la misión de esperar. Pues ¿qué esperaban? Pues Telecinco se sacó de la manga un concepto y es, como yo tengo el informativo antes del resto, entre el informativo y el comienzo de mi programa estelar, me invento un programa comodín, un programa chicle, una antesala, un acceso al prime time. Estos programas al principio eran eso, pero poco a poco comenzaron a tomar mucho fuelle y a tener mucha repercusión e impacto de audiencia. El informal, el club del chiste, escenas de matrimonio, pecado original, o en el momento actual, el intermedio, el hormiguero, todos nacieron con ese propósito. Eran programas para esperar a que acabara el informativo líder, que en este caso era el de Televisión Española, también el de Antena 3, pero fundamentalmente el de Televisión Española. Entonces, en el 2005, los programas empezaban a una hora razonable, a las 10 de la noche. ¿Qué pasa ahora? Bueno, esos programas se han hecho fuertes, y ahora es al revés. Ahora los que hay que esperar a que acaben es al intermedio, al hormiguero. Son los que marcan los tiempos, ya no esperan al telediario. Ahora hay que esperar a que acabe esos programas comodín, esos programas access, porque son los que me marcan la pauta. Y poco a poco, por una estrategia de recursos, si tengo algo que me funciona, pues si dura media hora, si lo alargo a una hora, hora y media, mejor que mejor. El hormiguero, que empezó como un programa de media hora de esperar, o el intermedio, o en su momento escenas de matrimonio, ahora ya dura como programas de prime time verdaderamente y propiamente dichos. Todas las cadenas se han inventado, ahora mismo incluso Televisión Española, que era la que tenía los informativos más potentes, se han inventado esos programas de access. En este ejemplo que sacamos, Debemos, El Hormiguero, Supervivientes Última Hora. En algunos casos son franquicias de grandes programas y producciones de prime time que hacen ese cometido. Pero la realidad es que el lunes 20 de mayo, hace una semana, el episodio final de La caza a Monte Perdido empezó a las 11 menos 10, Masters de la Reforma a las 11, durando lo que dura, y Brigada Costa del Sol empezó también a las 11 menos 10. Todos están esperando a que acabe, en este caso El Hormiguero, el intermedio que no está ahí, pero que también es otra referencia. ¿Qué nos pasa? Segunda singularidad del mercado español. Vosotros os imagináis una gran superficie comercial, un gran almacén, que no abra las puertas a las 6 de la tarde, aquí en la calle Preciados hay muchas tiendas, y que se permitan el lujo de no abrir sus comercios a las 6 de la tarde, que es cuando más gente pasa por la calle Preciados.
y que en cambio digan, bueno, pues voy a abrir a las 2 de la madrugada. Yo no me imagino al Corte Inglés haciendo eso. Quieren abrir sus puertas cuando más gente hay pasando por la calle y cuando más convocatoria de público hay. En España estamos cayendo en una tendencia y es, abrimos nuestras puertas, o sea, ponemos nuestros programas de prime time cuando menos gente empieza a ver. Es lo contrario. Tenemos este titular, el prime time empieza después del pico de máximo consumo. El pico de máximo consumo, por esa inercia del hábito, la televisión al final, ver televisión no deja de ser un hábito, se produce en España en el entorno de las 22:35 horas. Se alcanza, con esta referencia, ahí se alcanza el pico máximo de consumo o el peak time. Y sin embargo, los programas estelares empiezan de media, los de las grandes cadenas nacionales, a las 22:49, más de 15 minutos después de producirse el pico de prime time. El Corte Inglés cerrando sus puertas a las 6 de la tarde y abriéndola cuando menos gente pasa por la calle Preciados. Esto es lo que está ocurriendo en el modelo español. Si nos vamos a un modelo, hemos elegido el mercado estadounidense, en este caso el mercado hispano-estadounidense, que es muy potente, pues no, ahí no ocurre eso. Vamos a Francia, no va a ocurrir eso. Vamos a Italia, no va a ocurrir eso. Ahí la lógica televisiva y lógica de negocio impone que los programas estelares empiecen cuando la curva está subiendo y mucho antes de alcanzarse el peak time, porque es el momento de coger la ola. Tú coges la ola cuando está creciendo, no la coges después cuando ya ha llegado a su cresta, que es lo que está ocurriendo en España. En este ejemplo del mercado hispano estadounidense lo vemos muy claramente. A las 8 de la tarde empiezan los programas estelares y todos, sin excepción, todas las cadenas empiezan a las 8 de la tarde. Un modelo muy estricto en cuanto al cumplimiento de horarios. Aquí sí que hay conciliación familiar. Y hasta las 21:35 tienes todos unos bloques de programación que se van aprovechando de esa ola de espectadores, de esa ola que va creciendo en cuanto al consumo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en España con esto de empezar a las 11 de la noche? Pues si antes no ocurría, a lo mejor los espectadores nos forzábamos, quiero ver Gran Hermano, quiero ver Masters de la Reforma, quiero ver La caza a Monte Perdido, y a lo mejor por ese esfuerzo te permitías el lujo de acostarte tarde, pero es que ahora tenemos a nuestra disposición un montón de plataformas de contenidos bajo demanda que nos permiten organizarnos la vida conforme a nuestros horarios y a lo que yo quiero hacer de mi tiempo. Conocemos Netflix, conocemos HBO, conocemos Amazon, conocemos Movistar Plus. ¿Qué está ocurriendo? Pues esta curva de consumo, la curva de consumo típica de la televisión española, que es singular también porque tiene dos prime times realmente, que es la sobremesa y el prime time propiamente dicho. Aquí lo que hemos superpuesto varios años. Si nos damos cuenta, el año 2015, 2016, las curvas, cuando se alcanza el pico de consumo, es como redondeada, o sea, se produce una caída paulatina conforme los espectadores deciden poco a poco irse a la cama, irse a dormir, o hacer lo que sea. No todo el mundo se va a dormir. En el 2016, 2015 se ve fácilmente, y en el 2017 la curva de consumo se agudiza, el pico es un pico y cae más deprisa. Y en el 2018, que es este área gris, la bajada, el apagado es como mucho más precipitado. Y eso está ocurriendo en el entorno de las 22:30 es cuando acaban los hormigueros, acaban los intermedios, acaba el Te Vemos, y mucha gente dice, vale, mi tele, mi prime time es el hormiguero, el intermedio, el Te Vemos, el Supervivientes Última Hora, pero es que ver todo eso que luego me va a ofrecer empezando a las 11, bueno, pues no. Si en Netflix, en HBO, si en Amazon, yo puedo organizarme, puedo ver 2 capítulos de una tacada, puedo elegir aquí, puedo organizar mi tiempo de esa forma. Se producen efectos muy curiosos de todo este modelo. Nosotros insistimos, creemos firmemente en la televisión tradicionalista, es la gran caja, la gran plataforma que te permite crear marca,
que te permite vivir experiencias en directo que no tienen las plataformas bajo demanda, que te permite tener un potencial publicitario que la fragmentación y la dispersión del consumo nunca te va a dar. Pero nos duele que los minutos de oro, los minutos más vistos de cada día, donde hay mayor concentración de espectadores en un programa determinado, nos duele muchísimo ver que donde la industria se gasta el dinero y pone el esfuerzo en términos de inversión, o sea, en los grandes programas de prime time, en los realities, en los talents, en las series españolas, en los grandes concursos, nos duele que esos prácticamente no aparecen en el ranking de los minutos más vistos de cada día en lo que llevamos de temporada. Y sorprende ver que los programas menores, y hablamos menores entre comillas, sin ánimo de descalificar, todo lo contrario, menores en que el daytime, comparativamente con el prime time, es una banda menor en cuanto a consumo, el esfuerzo de inversión es mucho más pequeño. O programas de relleno, o programas que no son los fuertes, donde el negocio de la televisión se gasta el dinero, son los que acaparan los minutos de mayor concentración de espectadores de la temporada. Pasapalabra, un concurso de daytime se está adentrando en el prime time. Antes acaba a las 9, ahora acaba a las 9:10, 9:05, incluso 9:15. Y con esa estrategia de alargar lo que me funciona, a lo mejor no nos damos cuenta de que estamos debilitando las bases de nuestro negocio y del prime time español. Pasapalabra se hace con el 50% de los minutos más vistos en lo que va de temporada. Le sigue El Hormiguero, que no es un programa de prime time estelar, es lo que se llama el Access. Era heredero de esos programas que se crearon de comodines, de tiempo de espera, de Pecado Original, del Informal, de escenas de matrimonio. Esperaban, aguardaban para proteger la oferta fuerte de prime time. Y El Hormiguero, que se ha hecho fuerte, pero no es un programa de prime time en el sentido estricto de la palabra, sino de Access, es el siguiente programa en aparecer en el ranking de los minutos más vistos. Gran Hermano VIP, Dúo son las únicas de las pocas excepciones de programas estelares que sí aparecen, pero con unos porcentajes bastante distantes. Bueno, ahí tenemos el ranking. Lo podemos extender al ranking de programas. Siempre en los trucos de estos que hacemos los analistas y la gente que trabajamos en televisión, el truco de los invitados, el disfraz de los invitados, me ha ocultado, me ha maquillado un poquito la caída de consumo. Muchas veces en GECA hacemos rankings de audiencia, rankings de los programas más vistos, quitando cosas que nos sobran. Y solemos quitar los rellenos, los programas, pues eso, el Gran Hermano Express, el Supervivientes Última Hora, que son como rellenos que se hacen pues más como ajuste de programación que como programa propiamente dicho. Pero para este primer informe GECA hemos dicho, no vamos a quitar los rellenos, a ver qué nos aparece. Y nos aparece que el ranking de los 5 programas más vistos, al margen de que está acaparado por Telecinco, pero bueno, lo que queremos poner el acento es que no nos vamos a fijar tanto en la audiencia que dan, que también, porque solo 3 programas rebasan la barrera de los 3 millones, que es muy poquito comparativamente con otros años, consecuencia lógica de la fragmentación, de la caída de consumo. Nos llama la atención las horas y por tanto el programa que va asociado a esa hora. Todos los que están colocados menos 1 empiezan en horarios razonables, entre comillas, a las 22, 22:22, 22:09, 22:05. Los programas de prime time que empiezan a las 11 no están o están muy poco representados como este Gran Hermano VIP. Y todo lo que aparece aquí son fórmulas express, rellenos, programas comodín, programas que me creo más como un ajuste de programación que como una oferta estelar. No deja de ser un poquito irritante que allá donde yo me gasto el dinero no aparezca, y aparezcan los retales, que está muy bien, pero parece que no estamos aprovechando del todo el potencial que ofrece un medio como la televisión, y en concreto la televisión tradicional. ¿Qué pasa? Yo creo, no sé si todos o casi todos, pero yo creo que
podemos asimilar, lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta, nuestro comportamiento cuando nos sentamos, llegamos a casa, nos sentamos delante del televisor, hemos cenado y queremos ver la tele o contenidos audiovisuales. Pues vemos, a lo mejor encendemos las noticias, el hormiguero, y llega el hormiguero y dices, vale, acabo y me voy a Netflix, me voy a HBO, me voy a Amazon, me voy a Movistar Plus, ahí elijo, me organizo el tiempo. Pues todavía no hay datos precisos a nivel de audiometría, de Kantar, que es la empresa, como todos sabéis, que nos da los datos de audiencia en España por consenso de todo el mercado. No hay datos muy precisos sobre ese impacto de audiencia que realmente tienen estas nuevas plataformas bajo demanda. Pero sí hay algunos datos que nos llaman la atención. O sea, no tenemos el dato de Netflix, pero sí de los abonados a Netflix y HBO. Ese es un dato que ahora mismo está ofreciendo Kantar. Según este dato, según esta nueva posibilidad o opción que nos ofrece Kantar, hemos comparado espectadores en general y usuarios de Netflix HBO, a ver cómo consumen la televisión lineal, porque insisto, todavía no hay datos del consumo bajo demanda. Pues lo veíamos antes, el total individuos, vemos una media de 228 minutos al día de televisión, y un abonado o usuario de Netflix y HBO ve 170 minutos, o sea, casi una hora menos de televisión lineal. No deja de ser significativo. Tú empiezas a relacionar conceptos, auge de Netflix, baja el consumo lineal, programas que empiezan a las 11 de la noche. Es una tendencia imparable. A nivel mundial lo estamos viendo. Pero en España yo creo que le estamos poniendo una plataforma todavía de despegue, estamos facilitando el despegue de estas nuevas plataformas que están surgiendo. Nos llama mucho la atención estos datos por edades, ¿no? O sea, siempre la televisión es un medio que cuanto más avanzada es la edad del espectador, más tiempo se le dedica. A nivel general lo tenemos. Desde los niños de 4 a 12 años hasta los mayores de 64 años hay unas diferencias brutales de consumo. En el caso de los usuarios y abonados de Netflix y HBO también se produce 83 minutos que dedica a ver la televisión un niño frente a los de 316 minutos que dedica un mayor de 64 años. Pero nos llama esa atención que en todos los targets sin excepción la televisión lineal para estos usuarios es menos importante que para el resto, y sobre todo por estos targets jóvenes que en términos de total día no llegan a un consumo, los usuarios de Netflix y HBO jóvenes no llegan a un consumo de televisión lineal ni siquiera de hora y media al día. Si nos vamos al detalle del prime time, estamos viendo lo mismo en minutos. Antes era el total día, ahora solo es la banda de prime time. Estos jóvenes apenas dedican 20 minutos, 22, 23, a ver televisión lineal. La televisión, como todo, es un ser vivo que se alimenta, que tiene que incorporar nuevas generaciones. La televisión tradicional debería crear mecanismos que refuercen sus fortalezas, y las fortalezas de la televisión generalista la estamos viendo en Estados Unidos. Por primera vez en muchísimo tiempo en Estados Unidos, los grandes canales de toda la vida están creciendo en audiencia. No tienen el impacto, no están recibiendo ese impacto de Netflix y de otras plataformas tan fuerte como lo están recibiendo los canales de cable, que en Estados Unidos sí que están bajando. ¿Por qué? Porque están ofreciendo a la gente experiencias que no pueden ver ni en Netflix ni en los canales de cable, y están haciendo frente a esa nueva forma de ver televisión precisamente haciendo más fuertes lo que son sus fortalezas. ¿En España estamos haciendo eso? Yo creo que sí, pero que nos falta tener una visión crítica de cómo estamos organizando nuestro negocio. 22 minutos en el prime time los niños de 4 a 12 años, 13 a 24 años, 23 minutos. Otra de las cosas que nos permite la audiometría, insisto, todavía falta mucho camino en términos de análisis para analizar bien este nuevo fenómeno de las pantallas
y de las plataformas bajo demanda, pero sí que nos permite conocer el perfil de los usuarios. Aquí hemos hecho una comparativa del total individuos, los que reciben servicios de pago en general y los que específicamente reciben Netflix y HBO. Hay unas diferencias brutales en términos de edad. Si a nivel general la televisión es un medio adulto, solo hay un 31% de espectadores de menos de 45 años. Fijaos las magnitudes que tienen los niños y los jóvenes, que son apenas de un 5%. En los servicios de pago ese componente joven o joven adulto crece un poquito, crece hasta un 35%. Pero en lo que respecta a las nuevas pantallas, a las OTTs, en este caso a Netflix y HBO, se dispara hasta casi la mitad. El 46% de los usuarios de Netflix y HBO tiene menos de 45 años. ¿Qué está pasando? Bueno, podemos relacionar nuevamente los conceptos. Horarios que empiezan tarde, crecimiento de las plataformas, un montón de singularidades del mercado televisivo español, como lo del peak time, y podemos comprender esta evolución del consumo lineal por targets de edad. Hay dos corrientes. Hay una corriente que llama muchísimo la atención, como en el histórico, y en este caso es desde el año 92, son minutos de consumo por individuo. Los mayores de 64 años son otro mundo. Hay dos Españas en televisión, la España de los mayores de 64 años y la España de menos de esa edad. Esa España de mayores de 64 años no solo no se ve afectada por todos estos fenómenos que estamos compartiendo con vosotros, sino que ha alcanzado la cifra récord de la historia de consumo en 2018. 360 minutos, 6 horas diarias viendo la televisión, en el caso de los 360 de los mayores de 64 años. En la otra España, los que no tienen esa edad y la bajan, y sobre todo los menores de 45 años y específicamente de 25 años por debajo, todos ellos tienen tendencias muy regresivas en cuanto al consumo lineal. Moderadamente los de 45 a 64 años, empieza a agudizarse la caída de los de 25 a 44 años, después de ese récord de consumo que estuvo en 2012, y muy preocupante en los casos de los niños de 4 a 12 años y de 13 a 24 años. Los de 13 a 24 años, o sea, el futuro, solo ven, entre comillas, 106 minutos de televisión al día, su marca más baja de la historia, frente a los 127 de los niños de 4 a 12 años. Bueno, son datos que dejamos ahí y sobre todo ha abierto el camino a la creencia y el convencimiento de que la televisión tradicional es la plataforma hoy en día más potente para crear marca, para reunir espectadores. Que evidentemente hay cambios en el mercado, evidentemente. Que esos cambios del mercado, en el caso español, hay un factor de aceleración y es una forma no cuidadosa de articular los bloques de programación con horarios muy tardíos. También queremos ser críticos en ese sentido. ¿Que hay un universo de transformación en torno a las OTTs? Lo creemos. Que ahora mismo no hay muchas herramientas que pongan luz a la medición de las OTTs y de las nuevas pantallas y plataformas bajo demanda. No las hay. Por eso, GECA, también queremos anunciaros que hemos puesto en marcha un panel de audiencia para tener un seguimiento continuado de las OTTs. Esto es una herramienta que estamos preparando, que todavía no tenemos los primeros informes recibidos, pero los vamos a recibir muy pronto y queremos compartirlo con vosotros en el Conecta Ficción de Pamplona el próximo 18 de junio. Ahí GECA hará presentación de su panel de audiencia relativo al consumo de contenidos audiovisuales, de OTTs y de nuevas pantallas de contenidos bajo demanda. Creemos que hay una laguna en el mercado y queremos ayudar a que se conozca un poquito mejor qué es lo que está pasando con estos nuevos hábitos de consumo que están apareciendo y que se han convertido ya en el pan nuestro de cada día. Esto ha sido todo.
En cuanto a la presentación, hay un turno abierto de preguntas, si que queréis que resolvamos algún